capítulo 10. Libro de Hechos capítulo 10. Esta mañana habían tres palabras que el Señor nos daba por medio de nuestro siervo, nuestro pastor. La primera era la oración, la segunda era amar como Dios ama y la tercera era perseverar. Son las tres palabras con las cuales el Señor esta mañana nos ministraba y nos quiere ministrar en esta tarde también a nosotros. Porque muchas veces nosotros, hermanos, queremos ver el cumplimiento de las peticiones, ¿verdad? O queremos ver realizado todo aquello que nuestro corazón anhela. Todos tenemos anhelos en el corazón, todos tenemos sueños, todos tenemos metas, ¿verdad? Todos quisiéramos lograr algo en un mes, ¿verdad? En 2 meses. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿por qué no resulta? Muchas veces nos preguntamos por qué no llega, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero si es que yo creí, si es que yo pensé. Pero no, hermanos, algo que Dios me lo confirmaba a mí como servidor, es que si no hay oración, hermanos, es mentira, va a ser muy difícil. Si nosotros no buscamos el rostro de Dios, todo aquello que anhelamos no va a llegar. Por más que quizás nosotros nos esmeremos, ¿verdad?, con hacer esto y lo otro, no. Es necesario, hermanos, que pongamos todo en las manos de Dios, porque de ahí van a hacer algo grande, que es lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar en esta tarde. Vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le respondió Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia. Como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en esta tarde, Señor, reunidos porque tu palabra siempre será la luz para tomar el camino correcto, Señor, en este camino que a veces nosotros no conocemos. Señor, cuando el pueblo tuvo que cruzar el Jordán, tú les dijiste: sigan el arca, porque ustedes irán a un lugar que no conocen. Asimismo, Señor, en esta tarde estamos aquí, a las puertas de un año nuevo, Señor, con un anhelo de querer hacer mejor las cosas, con un anhelo de crecer, Señor, con un anhelo de realizar proyectos que quizás están en pausa. Pero muchas veces, Señor, nos vamos a la deriva, nos vamos creyendo por lo que nosotros pensamos, nos vamos, Señor, con nuestras propias decisiones. Pero, Señor, que en esta tarde tu palabra pueda ser un alto para nosotros y nos pueda poner en el riel correcto, Señor, para llegar a la meta. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El libro de Hechos va a tener dos, pueden sentarse, hermanos, 2 momentos bien. Va a hablar principalmente de 2 personajes. Uno es Cornelio y el otro es Pedro. Y el momento que leíamos, estamos hablando de Cornelio, pero ya vamos a ver el momento de Pedro. Pero vamos a ver cómo la Escritura, hermanos, nos va a enseñar cómo de la oración van a hacer algo maravilloso. Cómo de la oración van a hacer algo que humanamente quizás nosotros no comprendemos, que quizás nosotros ahorita no entendemos, que quizás nosotros ahorita vemos imposible. Hay muchas realidades en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, ¿verdad? Creo que una de las cosas que
que uno va viendo y va reflexionando cuando los años van pasando, ¿verdad? Son las dificultades que hay en la familia. Cuando uno está cipote, ¿verdad? Cuando uno está joven, uno solo piensa llegó diciembre, piensa en estreno, ¿verdad? Piensa en cohete. Llegó enero, piensa en que va a estrenar cuaderno, ¿verdad? Y que va a volver a sentir el olor del plástico, ¿verdad? ¿Se acuerda o no se acuerda de eso? Cuando compraba el plástico, ¿verdad? ¿A quién no le gustaba sentir ese olor del plástico? Pero cuando van pasando los años, hermanos, nos vamos dando cuenta que la vida no se trata solamente de cosas así pasajeras, de cosas emocionales. Yo creo que los adultos entienden más lo que les estoy diciendo. Porque cuando vamos avanzando, cuando los años van avanzando, nos vamos encontrando con dificultades bien grandes en la vida, con momentos bien difíciles. Por eso los jóvenes que están aquí en esta tarde, yo les digo, alaben al Señor, porque Él les ha dado la oportunidad de estar aquí. Y si ustedes ya le están sirviendo, si ustedes ya están predicando, yo les quiero decir y les animo, no dejen el camino. Porque si desde ahorita ustedes están sembrando en el Evangelio les va a dar esas buenas noticias cuando ustedes vayan creciendo. Pero muchas veces hay personas que no siembran en el Evangelio, no siembran en el camino de Dios. Y cuando se encuentran en esas dificultades no hayan que hacer. Por eso, hermanos, el Evangelio es una buena noticia. Y es lo que se debe de hablar hoy en día. Y muchas veces el púlpito solo sirve para contar historias, sirve para hablar de cuentos y no es aquella palabra que nos anima o aquella palabra que nos alumbra. No, en esta tarde, hermanos, quiero decirles de que en nuestra humanidad, en nuestras dificultades, hay algo que quiere traernos buenas noticias y ese es el Evangelio. Esa es la palabra de Dios. Eso es aquello que el Señor nos ha dejado. Pero ¿cómo nace eso? O sea, ¿cómo nace el tiempo de Dios que nos va a traer buenos resultados a nuestra vida? El pasaje que vamos a leer poco a poco va a tener tres realidades, hermanos, que son las que en esta mañana igual Dios nos enseñaba, ¿verdad? El tiempo de la oración. Porque la oración va a ser aquella puerta, hermanos, que se va a abrir para que nosotros podamos recibir la provisión, para que nosotros podamos entender lo que ahorita no entendemos y para que nosotros, así principalmente, podamos conocer cuál es el corazón de Dios. Porque lo segundo era amar como Dios ama. Imagínense, hermanos, amar como Dios ama. Si nosotros como seres humanos somos bien resentidos, ¿sí o no? Somos orgullosos, hermano. A veces no nos gusta que nos digan nada porque ligero nos enojamos. No nos gustan que nos corrijan porque creemos que estamos en lo correcto. Son tantas cosas, pero ¿qué es aquello que nos va a llevar a la oración? A amar como Dios ama. Y hablando principalmente de la obra del Señor, como ministerio hemos entrado a nuevos caminos, ¿verdad? Y quizás hace años no se hacían cosas que hoy se hacen. Todas las mañanas, por los que quizás no saben, todas las mañanas está un ministerio que se llama El Rey Te Mandó a Llamar, que recibe a muchos hermanos que están en las calles, les da alimento y también sale a repartir los alimentos. Está también el ministerio llamado Ezequiel, que es un ministerio que Dios le ha abierto las puertas en un albergue, y ahí están los indigentes y están recibiendo la palabra. Y miren, hermanos, es maravilloso ver cómo el poder de Dios transforma a personas que ya no tenían esperanzas que según la humanidad, que según la sociedad, ya no tenían esperanza, porque ¿qué va a decir usted de una persona que está ahí, quizás hasta orinado, ¿verdad? Y quizás usted hasta a veces nosotros mismos nos hemos pasado a la calle porque no queremos pasar enfrente de él. Pero ¿qué es lo que ha dicho el Señor? Que a ellos tenemos que ir, porque el reino es para todos. El reino no es para perfectos, el reino es para los pecadores. Jesús mismo dijo, yo no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a los pecadores. Entonces, hay muchas cosas que ahorita nosotros no entendemos, hermano. Y muchas veces hay mucha gente que se asusta porque aquí bailamos, porque aquí danzamos, porque aquí usted mira a un joven y lo ve con una gorra para atrás, y lo ve que hasta con arito viene alguno, ¿verdad? Y dicen, y el pastor no le dice nada. Y los hermanos no lo llaman a la disciplina. Miren, hermanos,
Tenemos que entender de que cada uno de nosotros estamos en un camino de formación, en un camino donde el Señor nos ha llamado para limpiarnos. Perfectos no somos, hermanos. Todos tenemos pecado. Amén. Todos tenemos errores. Por más que nosotros digamos, yo no cometo el que el hermano comete, cada quien tiene su pecado. Ahora bien, ¿qué es aquello que nos va a hacer entender de que la gracia de Dios visita nuestra vida aún en nuestro pecado? La oración, hermanitos. Por eso hay tantas cosas que como ministerio han cambiado. Muchas veces quizás nosotros mismos pecamos de jueces, hermanos. Y aquella persona a la cual Dios quería obrar y quería mostrarle su amor, quizás nosotros mismos la terminamos corriendo. ¿Por qué? Porque no tuvimos aquel amor con el cual Dios ama a muchas personas. Ahora bien, ¿quién nos va a llevar a entender eso? La oración. Hay muchas puertas, hermanos, que Dios va a abrir por medio de la oración. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Cómo es nuestra comunión con Dios? Si muchas veces nuestra comunión con Dios es bien limitada. Si muchas veces nosotros somos bien desordenados para hablar para tener esa comunión con Dios. Por ejemplo, el capítulo 3 de Hechos menciona algo. Y dice que Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde. Menciona una hora, dice que era la hora de la oración. Y el pasaje que leíamos de Cornelio dice que él, como eso de las 3 de la tarde, dice. Como eso de las 3 de la tarde, él fue y tuvo esa comunión con el Señor. O bueno, un ángel del Señor lo visitó. Poniendo un ejemplo nada más, un ejemplo. ¿Cuál es nuestro tiempo de oración? ¿Será que nosotros decimos, hermanos, bueno, familia, mamá, papá, hijos, ya son las 10, hay que orar? O decimos, ya son las 10, ahorita van a dar la novela, que hay algunos que se han confundido, como han sacado novelas de religiosas, usted piensa que ahí se está llenando del Espíritu Santo. No, hermano, no. Aquí Dios me está dando bendición, dice. No. Si ni relatan lo que está en la Escritura, sino que otras cosas salen. A mí me han contado, no es que yo las vea. Pero, poniendo un ejemplo, hermanos, ¿será que cada uno de los que estamos aquí tenemos ese tiempo ya especial para nuestro Dios? Ese tiempo ese tiempo es sagrado, por decirlo así. Muchas veces nosotros tenemos ciertas frases. Un tiempo sagrado, ya son las 8, son las 9, son las 10, son las 11 y este tiempo es para mi Señor. Este tiempo es porque yo necesito que Dios me hable. Hoy me fue mal en el trabajo, yo necesito que Dios me corrija. Hoy no me saqué una buena nota, no entendí esto en el colegio, necesito que Dios me corrija. Hoy tuve una mala actitud, necesito que Dios me ayude. ¿O será que simplemente decimos, bueno, ni modo, terminó el día? Y como somos bien religiosos muchas veces, ¿verdad? Primero Dios, mañana me vaya bien. Miren, hermanos, esta tarde hagamos un compromiso con Dios de decirle, Señor, yo seré ordenado para buscarte. Porque muchas veces nosotros queremos la bendición, hermano. Queremos los milagros. No, si usted ahí en la columna, usted quisiera un milagro cada vez que se reúne, pero yo les pregunto, ¿será que estamos orando bastante? ¿Será que los jóvenes en la conexión dicen, yo como quisiera que todos los jóvenes que están ahí en la cancha un día dijeran, tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, vamos a la conexión? Pero ¿será que los servidores de la conexión dicen, oremos, unjamos con aceite aquí, o hagamos un ayuno esta mañana? O vean los niños ahí, hoy los niños son bien, los niños hoy en día, hermanos, ya vienen con otro chip. Hoy los niños de, antes cuando uno era niño, ¿se acuerda, verdad? Hablaba de trompos, hablaba de chibolas, no, los niños hablan hay niños de 4 años que hasta descargar juegos pueden ya de la Play Store, ya pueden hacer todo eso. Ya cuando uno le habla del Señor, le habla a uno de Dios, ya los niños ya no quieren eso. ¿Por qué? Porque hoy la mamá o el papá para entretenerlo le da el teléfono, ¿verdad? Y como ahí se va a estar quieto y ahí aprende. Hoy ya solo, como ya medio puede hablar, aprieta la aplicación para hablar y ya busca lo que él quiere y ya se lo da y ya no hay necesidad de que pueda leer y escribir, imagínense. Ahora bien,
Queremos que Dios sobre en una nueva generación de niños. ¿Qué están haciendo aquellos que trabajan con los niños? ¿Será que estamos bañando de oración la chiquicolumna? ¿Será que le estamos diciendo, Señor, que estos niños puedan recibir esta semilla y que esta semilla se convierta en un árbol frondoso que dé alimento a otros cuando ellos crezcan? Hoy en la mañana estábamos alabando al Señor y sonó una alabanza y fíjense que se me venía a la memoria a mí eso, de que esa alabanza me la aprendí cuando llegaban unas hermanas allá a la colonia a hacer la escuela dominical, ¿verdad? Que le llamaban hace tiempo. Yo creo que hay unas iglesias que todavía la hacen. Yo recuerdo y decía, bueno, hace años que me aprendí esa alabanza. Entonces, pero hay tantas cosas, hermanos, que nosotros las quisiéramos ver ya realizadas, tantos milagros. A mí, una de las cosas que más me impactan en este pasaje, dice que, ya lo vamos a leer, pero se los adelanto, Pedro dice que ni había terminado de hablar cuando el Espíritu Santo ya se estaba derramando en ese lugar. Imagínense qué maravilloso eso, hermano. Qué glorioso eso. Hey, qué bueno que todo eso pasara en cada momento donde nosotros ministremos la palabra, ¿verdad? Qué bueno que eso pasara, hermano, ahí en ese momento de dificultad, que usted solo diga, así dice el Señor, y que en ese momento ahí se rompa cualquier atadura del diablo, ¿verdad? ¿Se puede? Claro que se puede, hermanos. Amén. Pero ¿dónde nace? Nace en la oración. Amén. Ahora bien, hay un dato que quizás nosotros no lo hemos visto y debe de ser el anhelo como creyentes. Y es que tanto Cornelio como Pedro tenían un conocimiento de Dios. Pedro como siervo de Dios, como ministro, como apóstol, y Cornelio como un hombre, dice la palabra, devoto. Ahora bien, todos aquí tenemos un conocimiento de Dios, pero en esta tarde, hermanos, la palabra nos quiere animar, nos quiere impulsar a que pasemos a un nivel más de conocimiento para nuestro Dios, a un crecimiento mayor. ¿Por qué? Porque eso es lo que iba a pasar en los dos lados. Por ejemplo, en el lado de Cornelio iban a recibir aquella visitación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en aquel tiempo se decía, ¿verdad?, que simplemente se derramaba sobre los judíos, y que sobre los gentiles que para los gentiles no era el reino de Dios, y se manejaban esas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Qué provocó Cornelio en la oración? Cornelio provocó que ese reino, que esa gracia, que esa alegría, que esa liberación, imagínense, quizá el texto no lo dice, hermanos, pero dice que él reunió a los más allegados a él. Ahora bien, ¿qué tipo de personas quizás estaban ahí? ¿Será que entre sus allegados había algún oprimido ahí? ¿Será que había una mujer que estaba enferma? ¿Será que habían personas ahí que anhelaban un milagro? Cornelio ora y se desata eso en ellos. Eso es lo que ganó Cornelio. ¿Qué es lo que ganó Pedro? Lo que ganó Pedro fue de que el evangelio, de que el reino de Dios también fuera para los gentiles. De que el reino de Dios también llegara a las personas de las cuales ellos no pensaban. Ya vamos a llegar ahí. Pero quiero que tengamos muy claro en esta tarde, hermanos, que tenemos que ponerle mucha atención a nuestra comunión con Dios. Usted es una mujer de casa, ¿qué quiere provocar en su familia? Usted es un hombre de hogar, ¿qué quiere provocar en su familia? Usted es una sierva de Dios, ¿qué quiere provocar en su ministerio? Usted es un siervo de Dios, ¿qué quiere provocar en su ministerio? Esa es la primera pregunta en esta tarde. ¿Quiere provocar de gracia? No, ¿verdad? ¿Quiere provocar algo glorioso en su vida? Amén, solo uno lo dijo, solo uno lo cree. Yo les pregunto a las mujeres que están aquí, que representan su hogar, yo les pregunto, ¿quieren provocar algo glorioso en su familia, hermanas? Amén, ¿verdad? A los hombres que están aquí, hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes quieren provocar algo glorioso en sus familias? Amén. Siervas de Dios, ¿quieren provocar algo glorioso en sus ministerios? Amén. Solo como dos servidores escuché que dijeron amén. ¿Será que el ministerio de alabanza quiere provocar algo maravilloso para la alabanza?
Amén. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Con la comunión. ¿Será que hay siervos de Dios aquí que quieren provocar algo maravilloso para su ministerio? Es que miren, hermanos, en toda la Escritura hay pasajes tan maravillosos que nos relatan el poder de Dios, pero que fueron provocados, hermanitos. Hay uno de los momentos, quizás, de un hombre llamado Gedeón, que se enfrentó con un gran ejército. Y dice la Escritura de que llevaron unos cántaros y adentro de los cántaros llevaban unas trompetas. Y que cuando dijeron ya han roto los cántaros y comenzaron a sonar las trompetas. Y por medio de esas trompetas el Señor les dio una gran victoria. Yo les pregunto, cuando suenen las trompetas a los ministerios de alabanza, ¿será que queremos provocar algo maravilloso aquí? Creo que todos lo anhelamos. O queremos que los hermanos vean que bueno el hermano ya se aprendió el corito. Venga, hermano, pase, cántenos aquí. Yo creo que no anhelamos eso, hermano. Anhelamos que cuando la alabanza esté siendo ministrada en este lugar, esté dando liberación al pueblo. ¿Dónde nace eso? Eso nace en la oración nada más, hermanos. No nace en que toquemos bien bonitos los instrumentos, ¿verdad? Es que cuando vos toques la segunda cuerda, ahí los hermanos van a recibir, ya vas a ver, no. Nace, hermanos, en que le digamos, Señor, en esta hora, que este tiempo de alabanza sea como aquella trompeta, Señor, que trajo victoria al pueblo. Que estos gritos de júbilo, Señor, derriben los muros que el pueblo trae, así como pasó en Jericó. Pero ¿dónde nace eso, hermanos? Nace en la oración. Y así independientemente cada ministerio. Si queremos servir con los niños, decirle, Señor, que estos niños se vayan con una semilla de aquí. Que los padres puedan decir, ¿qué le hicieron a este niño? Si no había día que no pasara gritando. Y hoy ya no grita. ¿Cómo nace eso? Por medio de la oración, hermano. No nace por decir, ay, ya viene este niño rebelde, ¿verdad? No, nace en decir, ahí viene este niño rebelde, pero Dios no ha dicho que lo va a cambiar. Y en tantas cosas, así en cada uno de los ministerios. Ahí donde usted sirve. ¿O será que venimos con pereza y decimos, yo siempre lo digo, ¿verdad? Ay, me tocó servir en el culto de las 4. Y es que bien poquitos hermanos llegan. Más que la hora de las pupusas, ¿verdad? Se pone bueno ahí en la colonia. Y usted dice, ni más que la hermana algo tiene contra mí. ¿O será que usted viene y dice, gloria a Dios, porque yo le voy a servir a mi Señor y voy a hacer un vaso de honra para alguien que esté ahí en la casa de Dios? Pero venimos con esa actitud nada más nace de la oración. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que muchas veces nosotros no vemos cosas maravillosas ni en la casa, ni en el ministerio, ni en nuestra vida, porque no tenemos oración. No tenemos oración, todos no tenemos oración. Y muchas veces por eso vamos perdiendo la esperanza, hermanitos. Muchas veces por eso vamos bajando los brazos. ¿Por qué? Porque dejamos de ver milagros, dejamos de ver su respaldo, dejamos de ver sus maravillas. Y a veces lo que hacemos es echarle la culpa a la gente. Es que bien, hermano, yo tenía una reunión bien bonita, pero como nadie me vino a apoyar. Es que bien, hermano, bien bonito, Dios cómo me usaba, pero los hermanos empezaron a hablar de mí. Es que viera cómo Dios me daba palabra, pero una hermana ahí me levantó un chambre. Miren, hermanos, lo tercero es la perseverancia, ¿verdad? En este camino, si nosotros lo iniciamos con la oración, miren, Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Y cuando Dios haga cosas maravillosas en nuestra vida, prepárese porque hay un ladrón que quiere matar, hurtar y destruir, dice la palabra. Y ahí es donde debe de nacer en nosotros la perseverancia. Pero ya vamos a llegar ahí. Lo segundo que viene es lo maravilloso. ¿Quiénes quieren ver milagros en su vida? Levante la mano, vamos a ver. Solo como 3, los demás ya están satisfechos de tantos milagros, quizás. No, son bromas. Yo creo que todos anhelamos ver su mano en nuestra vida. Ya sea en el negocio, ya sea con nuestros hijos, ya sea con nuestros padres, ya sea con el trabajo, ya sea con el ministerio, con todas las cosas. Yo creo que todos anhelamos ver la mano de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Cornelio y Pedro vieron las maravillas de Dios. Dice el versículo, leamos el versículo 9. Aquí miramos la parte de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino,
y se acercaban a la ciudad, Pedro, ¿qué dice la palabra, hermano? Dígalo fuerte. Pedro, ¿qué dice? ¿A qué? Subió a la azotea a orar. Sigamos leyendo. Era casi al mediodía. Tuvo hambre y quiso comer y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también aves reptiles. Y miren lo que dice: levántate, Pedro, mata y come. Le dijo una voz, versículo 14, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro e inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de aquella visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamaron, averiguaron si ahí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Hermanos, es ahí cuando nosotros vamos a emprender algo, pero nosotros, si nosotros lo emprendemos sin la oración, es como que no se da la conexión ahí, es como que no se da la sintonía. Pedro, Cornelio ya había orado, ya había recibido la visitación del ángel, pero el propósito de Dios es que los quería unir, es que quería que Pedro fuera a visitar a Cornelio. ¿Y qué es lo que pasa cuando Pedro comienza a orar? También Dios lo visita. Es que miren, hermanos, muchas veces a nosotros nos hace falta fe. Muchas veces nosotros no creemos o nos hemos vuelto muy insensibles. Nos hemos vuelto muchas veces cómodos. Dice una parte del Evangelio que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y piden en mi nombre, dice el Señor, recibirán lo que han pedido. Amén. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Muchas veces nosotros, hermanos, en lugar de resolver los problemas con la oración, muchas veces lo que nosotros hacemos a veces es tomar camino. Es tomar nuestras propias decisiones y decimos, hay que ver qué hace esta persona, hay que ver cómo lo resuelven, yo me voy por este camino, yo mejor lo voy a decidir ahí. Hay muchos que mejor optan por irse para el mundo. No, hermanitos. Muchas veces lo que Dios quiere es que nosotros tengamos más unidad, quizás como familia, más unidad como hermanos, más unidad como servidores de Dios. Hay una dificultad en tal zona. Yo les pregunto, ¿cuántos se unen y dicen, Señor, está pasando esta dificultad aquí en nuestra colonia? Hoy te pedimos en el nombre de Jesús de que tú extiendas tu mano. Miren, hermanos, si nosotros comenzamos a tomar esa actitud, Dios va a mover su mano, ya van a ver, y Él nos va a defender del enemigo. Y así en cada una de las situaciones en las cuales usted se enfrente. ¿Qué es lo que pasó con Cornelio y Pedro? Hermanos, se conectaron. Cornelio tenía una petición, Pedro tenía un llamado, y esa petición con ese llamado llegaron a su cumplimiento. Pero ¿dónde nació? Nació en la oración. Queremos que se abran las puertas. ¿Dónde van a ser esa llave para que se abra esa puerta? En la oración, hermanitos. Queremos un milagro. ¿Dónde van a hacer ese milagro? En la oración. Queremos una provisión. ¿Dónde van a hacer esa provisión? En la oración. ¿O qué pasó? Jesús solo dijo, vaya, tienen razón ustedes. Son mucha gente. Vino Jesús, se paró y le dijo, vaya, hermanos, Dios me les bendiga. Ya terminó el culto, se pueden ir para la casa. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo Jesús? Mandó a pedir los 7 panes y los peces. ¿Y qué pasó? Oró y se multiplicaron. ¿Queremos la provisión para nuestra familia? Hermanos, oremos, hombre. De lo que nosotros tenemos, ahí Dios lo va a multiplicar y nos va a proveer. Pero muchas veces quizás nos ponen el plato de comida y decimos, ay Dios.
Muchas veces quizás ni oramos. Yo no sé cuántos de los que están aquí ni oran para comer. Y ya cuando llegó a medio plato, ay, se me olvidó, pero ni modo, Señor, allá en la cena voy a orar por nada. Hermanos, independientemente de cuál sea nuestro milagro, sea de provisión, sea de sanidad, sea de liberación, todo nace en la oración. Ahí nace. ¿Qué es lo que pasó cuando estos hombres hacen que esa petición a Dios se cumpla? Miren lo que dice la palabra en el versículo 33. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Esto es lo segundo, hermanitos. Amar como Dios ama. Iniciamos un año donde tenemos que pedirle mucho a Dios que nos permita ser verdaderos cristianos y personas. Porque muchas veces, aún hermanos, estando dentro de la iglesia, hacemos cosas que quizás ofenden y dañan a los demás. Muchas veces pasó un año, pasó otro año y seguimos guardando los rencores. Seguimos guardando el odio por algunos familiares quizás. Hay muchos que quizás porque no le dieron el abrazo ya andan resentidos, imagínense. No es que no vino y ojalá que no venga mejor. ¿Y eso qué es, hermano? Es que ahí estuve esperando yo acabar el 31 de diciembre. Hasta pagué, faltan 5 para las 12. Porque esperaba su mensaje y no me lo mandó. Y ahí ya van 8 días, ahorita 7 días, y ya va cargando ese resentimiento porque no se acordaron de usted. ¿Sabe qué, hermanito? En este mundo, hasta la persona que usted más ama lo puede olvidar, pero hay alguien que nunca lo va a olvidar y ese es el Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros muchas veces nos vamos empecinando en cosas que en lugar de darnos alegría nos van dando tristeza, en lugar de darnos libertad nos van dando opresión, en lugar de darnos más fuerza nos van quitando fuerzas. Cuando Pedro se da cuenta de lo que Dios quería, llega a un lugar de gentiles, a un lugar donde les era prohibido ir a ellos ahí, a un lugar donde todavía quizás ellos no habían entendido. ¿Por qué? Porque este es uno de los momentos, o Hechos es uno de los momentos, ya lo hemos aprendido muchas veces, es uno de los momentos donde Dios va a demostrar su voluntad para todo el mundo. Es donde el Espíritu Santo se derrama y se propaga para todos aquellos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque quizás para nosotros que estamos aquí no era la gracia, pero un día el Señor decidió que la gracia fuera para todos. La gracia no es para solo un pueblo, hermanito. No venga aquí y le digan a usted: ¿y usted dónde es, salvadoreño? No, pues no, usted es pecador, hermano. Si es de Israel, usted sí es santo. No, hermanos, la gracia de Dios es para todos. La gracia de Dios no es para una religión definida. Miren, hermanos, hasta nosotros mismos pecamos y decimos: no, esos hermanos se van a ir para el infierno. Nosotros mismos decimos, hermano. Y quizás aquel hermanito que usted le tiró la puerta, allá en el cielo lo va a ver. No, son bromas. Esa es otra doctrina. No. Pero lo que voy, hermanos, es que la oración nos va a permitir a nosotros también tener una vida en paz, una vida libre, una vida alegre. ¿Saben por qué? Porque aparte de que vamos a tener amor hacia los demás, también Dios nos va a dar de su amor. Jesús le dijo a sus discípulos: la ley se resume en 2 cosas nada más: amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué es lo que nos pasa, hermanos? A nosotros nos cuesta amarnos. Si dijo quizás el hermano ahí: salúdense, y saludó al hermano que tenía a la par. Y algunos quizás dijo: menos mal que no se sentó el hermano a la par mía, porque yo no le hubiera dado la mano. Y quizás uno dijo: vine al culto de la tarde para no verle la cara a este hermano, porque él viene en la mañana y en la tarde vino también. No, hermanitos, Cuando nosotros entramos a la comunión con nuestro Dios,
Nos vamos dando cuenta de cosas que nosotros no entendíamos, hombre. Vamos viendo cosas que quizás nosotros no asimilábamos. La oración es aquel momento donde nuestros ojos son abiertos. Y muchas veces nosotros vivimos empecinados. Miren, hermanos, muchas veces nosotros vivimos esclavos a cosas que no se rompen porque no queremos orar. Muchas veces nosotros vivimos atados a recuerdos, atados a tentaciones, atados a rencores, atados a odios, atados a temores. ¿Saben por qué? Porque no queremos orar. Pero cuando nosotros entramos en esa comunión con Dios y el Espíritu nos ministra y el Espíritu nos da una palabra, miren, hermanos, en ese momento Dios hace un milagro. Y ahí usted entiende y dice, ¡ay, qué fácil era! Qué fácil era perdonar, ¿verdad? Cuando usted dijo, no, yo hasta la muerte no la voy a perdonar. Hay una canción que se llama Amor Eterno, ustedes la conocen, ¿verdad? Alabanza. No, son bromas. Hay unos que han jurado odio eterno. No, yo a mi mamá no la voy a perdonar, yo a mi papá no la voy a perdonar. Miren, hermanos, muchas veces nosotros no salimos de ciertas etapas de nuestra vida porque no tenemos la comunión con el Padre. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? Cuando se hace esa conexión, cuando nosotros empezamos bien nuestra vida personal, ministerial, doblando nuestras rodillas, diciéndole, Señor, aquí estoy, no puedo, tengo miedo, Señor, tú lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer, Señor, es tu obra, es tu voluntad. Cuando nosotros empezamos aquí empieza la obra de Dios. Dice el versículo 34. Pedro tomó la palabra y le dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Ahora bien, ¿quién había entendido que para Dios había favoritismo? Nuestra humanidad, hermanitos. O la humanidad de Pedro, la humanidad de todos los discípulos. Esa humanidad quizás decía, no, para estos no hay Dios, para estos no hay salvación, para estos no hay perdón. Muchas veces nuestra humanidad nos condena, hermanitos, y tu humanidad a veces te dice no vas a poder, tu humanidad te dice no vas a cambiar, no te vas a levantar, no te vas a restaurar, no vas a ser mejor persona. Pero ¿saben qué, hermanos? Aunque nuestra humanidad nos condene, hay alguien que intercede por nosotros y ese es el Espíritu Santo, es nuestro Señor, que Él sí nos dice que sí vamos a poder. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Por medio de la oración, hermanos. Por medio de aquel tiempo donde el Señor nos va a fortalecer. Por medio de aquel tiempo donde el Señor nos va a consolar. Muchas veces vivimos suprimidos, buscando consuelo en el mundo, y en lugar de encontrar consuelo, encontramos amargura. Cuando quizás nada más era, hermano, doblar rodillas y pedirle a Dios que nos ayudara. Y sin duda alguna yo le digo, Él nos va a ayudar. Pedro dice, ahora entiendo que para Dios no hay favoritismo. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando nosotros entramos al camino de la oración, cuando nosotros entramos al mundo de la oración, de la comunión con nuestro Dios, nos vamos dando cuenta de cosas que nosotros mismos entendíamos, hermano. Que ni nosotros comprendíamos. Muchos jóvenes tienen dificultades que no hayan que hacer en la vida. Por eso dicen, ay, yo no sé si ir a la iglesia, si serme rockero, y andan vagando por la vida. No, yo les digo, jóvenes, doblen sus rodillas, hombre. Porque cuando ustedes doblen sus rodillas, ahí se van a dar cuenta del propósito que Dios tiene para ustedes. Y ya no van a andar vacilando en esta vida. Ya no van a andar vagando, ya no van a andar ahí de un lado para otro. Y es para todos también. Muchas veces nosotros, hermanos, andamos tocando puertas que no es la puerta de Dios. La puerta de Dios nada más se abre con la oración y se encuentra con la oración. Por eso es que a veces nos equivocamos de puerta, hermanitos. Y a veces las puertas, en lugar de darnos buenas nuevas, nos dan malas noticias. En lugar de aumentar nuestra esperanza, nos dan desesperanza. En lugar de darnos alegría, nos dan tristeza. Porque no son las puertas, hermanos. Muchos están buscando puertas en personas.
Y hay unos que dicen, si yo tuviera una novia fuera feliz. No, hermano, si tuvieras un llamado fueras más feliz que nunca. Porque no hay nada más que da más alegría en esta vida que el llamado del Señor. Si yo tuviera un novio, yo fuera feliz. No, hermana. Entra en la oración y vas a ver cómo el Espíritu Santo te corona con su gracia y te da los dones para que tú le sirvas a Dios. Y ya no va a necesitar de personas para sentirse alegre. Hay personas que dicen, ay, voy a llamar a fulano y a mengano para que me vengan a hacer compañía. No, hombre, cuando usted esté solo, aproveche y busque la mejor compañía, que es la presencia del Señor. Porque solo en la presencia de Dios, hermanos, nos vamos a dar cuenta de aquellas cosas que el Señor tiene. Ahora bien, Pedro entendió esto. Pedro entendió que la gracia de Dios no era para algunos como ellos pensaban. Entendió que la gracia y el amor de Dios es para todos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos tenido la oportunidad de ayudar y no lo hemos hecho? Muchas veces porque nosotros limitamos el amor cuando el amor de Dios no tiene límites. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Muchas veces nosotros no oramos. Un día yo estaba hablando con un hermano y se lo voy a contar. Estar trabajando con el ministerio del Rey te mandó a llamar tiene ciertas dificultades, hermano. Una vez veníamos en un camión que era cerrado, ¿verdad? Y un montón de hermanos. Y ya se podrá imaginar usted la presencia que ahí venía, ¿verdad? Y un hermano me dijo, miren, me dijo, así con una gran autoridad me dijo el hermano. Yo la primera vez sentí mal olor, me dijo. Pero solo le oré al Señor y hoy ya no siento nada, me dijo. Hoy hasta los abrazos, me dijo. Pero ¿de dónde nace eso, hermanos? Eso nace cuando nosotros le pedimos al Padre. Y ahí nos damos cuenta que su amor no tiene límites, hombre. Y que cuando nosotros comenzamos a amar como Dios ama, miren, no importa, hermanitos, cómo estén. Si allá en el Antiguo Testamento los leprosos tenían que andar una campanita para que la gente se alejara y ¿saben qué hacía Jesús? Jesús se acercaba a ellos y los sanaba. Pero ¿de dónde nace todo eso? Nace de la oración. Ahora bien, lo tercero, la perseverancia. La perseverancia. ¿Cómo nosotros nos vamos a mantener firmes? Pues descargando todas nuestras necesidades con el Padre, hermanitos. Porque si usted le va a contar a un hermano, no, hombre, el hermano más que chambre le va a hacer a usted. Le va a contar a una hermana, no, le va a decir que anda en la carne. Mire, hermano, fíjese que tengo un gran problema, pero mire, hermano, empecemos por el pecado que usted tiene. No, metido es. ¿Quiere saber qué ha hecho usted? No, mire, hermanos. Todos tenemos debilidades, todos tenemos pecados, pero si oramos al Padre, nuestro Padre nos va a mantener firmes. Amén. Él nos va a sostener, hombre, Él nos va a ayudar. ¿Qué pasó con Pedro? Imagínense, vamos a leer el capítulo 11. Dice el capítulo 11, versículo 1. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión, ¿qué dice la palabra, hermanos? ¿Cómo? Lo criticaron. Alguien que no va a querer que nosotros perseveremos, nos va a criticar. Va a hablar mal de nosotros. Imagínense que estas eran personas, por ejemplo, dice el versículo 44, el que leíamos, ¿verdad? Bueno, voy a leer este pedazo antes de seguir. Hablamos del familiar, ¿verdad? O hablamos de aquel del amor. Decía que Pedro dijo, no hay favoritismo, y ahí él se dio cuenta de que toda la gracia era para todos ellos. Pero miren lo que pasa con el ministerial, con el que hablábamos de Pedro, 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los defensores de la circuncisión, imagínense quiénes estaban ahí, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Hermanos, queremos cosas asombrosas en nuestro ministerio, tenemos que ir a la oración.
se quedaron asombrados, dice, estas personas se quedaron ahí asombradas. Porque dijeron, ¿y cómo es posible que este que estaba antes tirado ahí hoy esté predicando la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que esta cipota que era una gran loca ahora está sirviéndole a Dios? ¿Cómo es posible que esta señora, si toda la vida en los pasajes sabía, gran chambrosa, hoy hasta uniformada va? Eso solo lo hace, hermano, el poder de Dios. Ahora bien, el poder de Dios no solo ha sido para nosotros, hermanos, que éramos pecadores, es para muchas personas más. Pero ¿dónde nace aquel llamado, aquel compromiso, aquel impulso del Espíritu por ir por aquellos que están perdidos? Por medio de la oración nada más. El problema es que a veces nosotros somos bien tacaños con la gracia de Dios. Como ya estamos bien nosotros, ¿para qué salir a invitar a un pasaje? ¿Para qué salir a trabajar? ¿Para qué salir a invitar a los renuevos? ¿Para qué esto y lo otro? Ahora bien, lo tercero, la perseverancia, hermanitos. Miren, estos que dice la palabra que eran llamados de la circuncisión, no, hombre, estos hubieran dicho, Pedro, ¿qué hiciste para poder ver este milagro? Pedro, nosotros queremos también tener esa visión que tú tuviste. No, comenzaron a criticarlo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros, por no estar en el mundo de la oración, vivimos en nuestra humanidad. Aquí no dice que estos estaban en oración, no. Pero Pedro sí estaba en oración. Y Pedro sí entendió que el amor de Dios era para todos. Y Pedro sí sintió el respaldo de Dios en su ministerio. Pero estos no. Estos vieron las maravillas. Ojo, fueron de los que se asombraron todavía. Pero aunque se hayan asombrado, no tuvieron la sensibilidad. ¿Saben por qué? Porque no tenían oración. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos viendo los milagros aquí. Estamos viendo las maravillas. Estamos viendo las cosas que Dios quiere hacer. Y a veces a nosotros, disculpen lo que les voy a decir, nos vale, hermanos. La gente está diciendo, hermanos, salgamos a predicar, salgamos a invitar. Fíjense que yo traje a un vecino y los hermanos en cada reunión cuentan aquí los testimonios y testimonios gloriosos de señoritas, de mujeres, de jóvenes, de niños. Y nosotros estamos aquí, hermanitos, a veces interesados en la vida del hermano. Venimos aquí nada más a pasar el tiempo, a criticar. Hay muchos que quizás obligados. Estos hombres quedaron asombrados, pero no tuvieron un cambio. Miren, hermanos, cada milagro de Dios, cada maravilla de Dios en nuestra vida debe de ir en nosotros formando un cambio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cada milagro que veamos de Dios, y no solo los milagros, sino también las pruebas, las dificultades. Cada dificultad, cada milagro, cada maravilla, cada problema que tengamos. Si nosotros tenemos como base la oración, miren, en lugar de ir desanimándonos o de ser insensibles, vamos a ir perseverando, vamos a ir creciendo, vamos a ir avanzando. Estos hombres, dice la palabra, que ya estaban asombrados. Y en lugar de entrar en esa misma dinámica del Espíritu, en esa misma dinámica de vida, ¿saben qué empezaron a hacer? A criticarlo. Muchas veces a nosotros, hermanos, Dios nos quiere incluir en su obra. Nos quiere incluir en sus propósitos, nos quiere incluir en sus bendiciones, nos quiere incluir en su gracia. Pero muchas veces nuestra humanidad forma una barrera que impide que eso que Dios quiere hacer en nuestra vida llegue. Por eso, hermanos, esta noche, en lugar de tener barreras por nuestra humanidad, no, hombre, abramos las puertas por la oración, hombre. Amén. Digámosle al Señor, Señor, yo quiero formar en mí esa comunión que me permita amar como tú amas, que me permita perseverar, que me permita ver tus maravillas, Señor, que me permita entender tus propósitos, que me permita entender lo que tú quieres hacer. Imagínense estos hombres. Yo les pregunto, hermanos, los que vamos a servir a la montaña, es maravilloso cuando vemos cómo el Espíritu se derrama sobre jóvenes y sobre las personas que están ahí. Es maravilloso cómo Dios las ministra, las consuela, las libera. Eso es maravilloso. Y por eso, ¿qué? Viene el primer ciclo, vamos a servir. Viene el segundo y vamos a servir. ¿Saben por qué? Porque Dios nos permite no tener esa humanidad que quizás esos hombres tenían, sino esa sensibilidad. Pero ojo, no es hasta ahí, hermanos, donde tenemos que llegar. Tenemos que llegar a más.
Este hombre era un hombre devoto, Pedro era el apóstol, pero en este momento, en este pasaje, nos reta a que nosotros tenemos que ir a más. Usted dice, yo llevo ya tanto tiempo sirviéndole a Dios. En esta tarde el Señor le dice, pero tienes que ir a más. Amén. Usted dice, yo vengo a la iglesia y no falto, pero el Señor le dice, usted tiene que ir a más. Los jóvenes que dicen, yo estoy sirviendo, pero siento que ya no pasa nada. No, jóvenes, tenemos que ir a más, hombre. Pero ¿cómo vamos a ir a más? Por medio de la oración nada más. Amén, hermanos. Yo no sé en esta hora cuántos quizás no tenemos esa disciplina, esa comunión de orar, ¿verdad? Hoy les digo, es la respuesta, hermanos. A que a veces nosotros no hay comunión en la casa quizás, porque no hay oración. A veces en la casa no se escuchan gritos de clamor, se escuchan gritos de pelea. ¿Por qué no le pedimos a Dios en esta noche que en lugar de que hayan gritos de pelea, hayan gritos de clamor mejor, hombre? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos haga entender lo que Él quiere hacer? Donde quizás nosotros a veces tenemos rechazo. Miren, muchas veces Dios se quiere glorificar en aquello que nosotros rechazamos, hermanitos. En aquello que nosotros le decimos no, ahí se quiere manifestar el Señor. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nuestra humanidad no nos permite llegar ahí. Pero yo les digo, si nosotros nos metemos en esa comunión con Dios, a los que le decimos no, un día hasta lo vamos a glorificar el nombre de Dios, porque ahí Dios nos quiso bendecir. ¿Cuántas veces el milagro está a punto de desatarse? Pero nosotros decimos no. ¿Por qué? Porque nos hace falta el discernimiento, nos hace falta la sabiduría. ¿De dónde viene todo eso? Solo de la oración, hermanos, solo de la oración. Aquellos hombres estaban orando allá en el Pentecostés y ahí se derramaron las lenguas. Ahí vieron dones del Espíritu Santo. Hubo un momento donde tenían miedo porque los estaban arrestando. Esos hombres oraron y ahí les vino el Espíritu Santo que les dio poder para ir a predicar. Pedro aquí estaba orando y aquí viene un momento donde la palabra se abre una puerta nueva para llevar el Evangelio del Señor. Hermanos, hay más puertas que Dios quiere abrir para que sigamos predicando la palabra de Dios. Pero ¿cómo nosotros las vamos a descubrir? Nada más orando. No vamos a tirar el azar ahí en un mapa y vamos a ir, vamos a ir donde vamos a ir aquí vamos a ir. No, hermano, no. Si no es magia lo que hacemos, hermano. Lo que hacemos en este lugar es la revelación del Espíritu Santo. Pero ¿cómo viene? Por medio de la palabra. Por eso en esta tarde, hermanos, continuando lo que el Señor nos decía en esta mañana, oración, amar como Dios ama y la perseverancia. Yo no sé cómo está nuestro tiempo de comunión, hermanos. Y muchas veces, porque está limitado, a veces no sentimos ni nosotros mismos el amor de Dios. Y si no tenemos el amor de Dios, ¿cómo vamos a amar a los demás? Y muchas veces por eso nosotros no perseveramos y no llegamos a donde Dios quiere llevarnos. Amén, hermanos. Pónganse de pie en esta tarde, vamos a orar al Señor. Y ahí donde está, hermano, yo le voy a invitar a que usted cree su comunión con Dios. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer en nuestra familia. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestro ministerio. Pero muchas veces, hermanos, nuestra humanidad no nos permite llegar ahí. Por eso en esta hora, si usted quiere doblar sus rodillas ahí donde está, hágalo. Si usted quiere venir aquí al altar, hágalo. Pero lo importante es que usted se vaya de este lugar convencido de que si no hay oración, hermanos, no hay camino. Si no hay comunión, no hay camino, hermanitos.
Pueden haber caminos, pero inventados por nosotros mismos. Pueden haber senderos, pero hechos por nosotros mismos. Pueden haber altares, pero creados por nosotros mismos. ¿Por qué no mejor en esta tarde le decimos: Señor, el único altar que yo quiero es el que te voy a levantar en este momento? Hermano, si había un descuido en la oración, yo le digo en esta tarde: retómelo. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que Muchas veces nosotros estamos como Jesse, ese lugar, no lo vemos, los ejércitos que nos quieren rodear. Dice la palabra que Elías oró. me puede enseñar, Eliseo oró me perdonaste, y le dijo: ábrele los ojos a Jesse. Y ese hombre que miraba a aquel gran ejército, después de que Eliseo oró por él, dice que miraba unos carros y unos caballos de fuego. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos dejamos intimidar, nos dejamos desanimar por lo que nos está pasando, cuando todo puede ser resuelto nada más buscando el rostro de Dios? Muchas veces, hermanos, nada más nos sentamos y decimos: no, esta puerta no se va a abrir. Y lo único que quiere el Señor nada más es que tú dobles rodillas y le digas: Señor, yo sé que esta puerta se va a abrir. Muchas veces nos quedamos ahí en el camino, decepcionados y diciendo: hasta aquí llegué. Cuando el Padre nada más quiere que tú dobles tus rodillas y le digas: Señor, yo sé que contigo voy a avanzar aún más. Quizás nos golpearon y nos hemos quedado ahí resentidos por el golpe, pensando que ya no va a haber nadie que nos va a levantar. Cuando el Señor nada más quiere que tú levantes tus manos, porque ahí Él te va a levantar. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Sí, Señor. Dígaselo en esta tarde. Él te escucha en esta tarde. Yo no sé en esta tarde, hermano, en qué situación te encuentras. Un hombre que estaba en una situación muy difícil, había pasado muchas dificultades, y dice la palabra que un pez se lo tragó. Pero dice la Escritura: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro
pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y todas tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome en los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa, dijo Jonás. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor del Señor. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Ahí estaba Jonás, hermanitos. Desde el vientre del pez, él clamó al Señor. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor, le dijo el Señor. Yo no sé cuál puede ser tu sepulcro en esta tarde, hermano. Yo no sé si es una escasez económica, si es una enfermedad, si es un problema familiar, si es una amenaza. Clámale al Señor en esta tarde y de Él vendrá tu auxilio. Clámele a su Dios en esta tarde, hermano. Tú no estás solo, hermano. Hermana, tú no estás sola. Hay alguien que te escucha y ese es el Señor. Si tú quieres vivir en tus tristezas y tus soledades, porque tú quieres. Pero si tú le clamas a Dios, ese Dios te sacará adelante. Puesto en este día para tu pueblo, yo quiero pedirte que no se apague, Señor, sino que se encienda. Porque si Betania, Señor, se vuelve un pueblo que te busca en la oración, sin duda alguna, Señor, cosas maravillosas vienen para nuestros ojos y para nuestra vida, Dios. Para nuestros ojos, Señor, porque vamos a ver tu gloria como nunca la hemos visto.
para nuestra vida, Señor, porque vamos a recibir la bendición, Señor, que viene de ti. Padre, que esta luz no se apague, Señor mío. Que esta lámpara no se apague, Señor. Sino que Betania, Señor, desde el más grande al más pequeño, Dios, pueda ser un pueblo que te clame siempre. Un pueblo que te clame antes de ministrar. Un pueblo que te clama antes de servir. Un pueblo que te clama, Señor, antes de ir a cualquier jornada. Porque sabemos, Señor, que en la oración viene tu gloria, Dios. Porque sabemos que en tu oración, Señor, viene la comprensión de lo que no entendemos. Porque sabemos, Señor, que en la oración vienen aquellas cosas que nos van a sorprender. Porque sabemos que en la oración, Señor, vendrá nuestra fortaleza, aunque nos critiquen. Por eso en esta hora, Señor, que tu palabra no caiga en sacos rotos, en mis hermanos, sino que cada uno de nosotros vayamos a nuestra casa dispuestos a levantarte altar, Señor mío, dispuestos a levantarte un clamor siempre. Padre, gracias por tu palabra y por tu espíritu, Señor mío. Llévanos con bien hacia nuestros hogares. Y desde ya, Señor mío, te rogamos por la noche de buenas nuevas que hoy iniciamos mañana, Padre. Señor, te pedimos señales, prodigios y milagros en el lugar. Que desde que lleguemos, Señor mío, Satanás salga huyendo. Que desde que pongamos un pie en ese lugar, Señor, tú ya nos des la victoria, Dios. Que tu palabra, Señor mío, corra con poder en esta primera noche de buenas nuevas, Dios. Y así, Señor, despierta en nosotros siempre clamarte por cada una de las cosas que vamos a hacer, Señor. No clamarte, Dios, en el instante, sino clamarte quizás un día antes. Dice la palabra que Cornelio clamó un día antes y Pedro llegó hasta el día siguiente. Que así sea, hermano, siempre. Que no estemos orando a medias a la hora de predicar, a la hora de ministrar, a la hora de servir, sino que un día antes le digamos: Señor, usa, Señor, respáldame, Señor, muéstranos tu gloria, Dios. Por eso sí mismo, Señor, un día antes de la noche de buenas nuevas, te pedimos por todo, Dios, por todo, Señor mío, para que todo nos salga bien, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.